Un saludo cordial, jóvenes. En esta ocasión vamos a continuar con el avance planificado y vamos a terminar los problemas planteados en nuestro material de apoyo. ¿Ya? A partir de la página número 136, continuamos. El inciso B del problema número 7 dice: un fabricante de vinos utiliza 10% de vino y 70% de alcohol. La mezcla obtenida debe tener una concentración alcohólica de 16% y debe llenarse 1000 botellas de 1 litro. ¿Cuántos litros de vino y de solución de alcohol debe utilizar? Para resolver este tipo de problema, lo que tenemos que hacer es nuevamente armar nuestra tabla, ¿no? Y en la tabla colocamos en la columna litros, tanto de vino como de alcohol, y el porcentaje que tiene cada uno. En la segunda fila colocamos vino y la X será la cantidad de litros de vino. En la tercera fila colocamos el alcohol y la Y será la cantidad de litros de alcohol. Ahora, para saber el porcentaje que va a tener la nueva bebida, va a ser 0,1 de X, ¿no? Acuérdense que el porcentaje se dividía entre 100. Y en el caso del alcohol será 0,7 Y. ¿Por qué? Porque el porcentaje de alcohol es 70%. Ahora el total dice que tiene que llenarse 1000 botellas de 1 litro, es decir, 1000 litros de una mezcla de vino con alcohol. Y que este porcentaje o esta cantidad tiene que estar al 16%. Por eso es que en la otra columna, la columna del porcentaje, multiplicamos 0,16, que es la cantidad de alcohol, por 1000, que es la cantidad de los litros. Con estos datos podemos formar nuestro sistema. Y decimos X más Y igual a 1000. Y 0,1x más 0,1y es 160, porque 160 es el producto de 16 por, o 0,16, perdón, por 1000. Luego multiplicamos por 0,1 la primera expresión para eliminar la letra x. Vamos a decir 0,1x menos 0,1y igual a menos 100, porque 0,1 por 1000 es 100. Colocamos la segunda ecuación, seguidamente eliminamos la letra X y anotamos qué es lo que nos queda. 0,7y menos 0,1y me da 0,6y. Esto va a ser igual a 160 menos 100 y esto es 60. Seguidamente el coeficiente de y pasa al segundo miembro a dividir. Realizando la división correspondiente tenemos que y es igual a 100. Entonces, para calcular x, vamos a decir, según la primera ecuación, x más y es igual a 1000, de manera que x es igual a 1000 menos y. Y como y vale 100, pues reemplazamos. Y x va a ser igual a 1000 menos 100. Entonces x va a ser 900. De manera que el fabricante debe utilizar 900 litros de vino y 100 litros de solución de alcohol. El inciso C del problema 7 dice: mezclando aceite de 17 bolivianos por litro con otro aceite de 22 bolivianos, se quiere obtener 50 litros para vender a 21 bolivianos. Calcular la cantidad de litros de cada aceite que se utilizan para preparar la mezcla. Nuevamente, como un sistema de ecuación, vamos a tener que armar nuestra tabla. Y en la tabla colocamos los litros en la segunda columna y los costos en la tercera columna. Y en la segunda fila colocamos el aceite o el primer aceite, sus datos de este. Y en la tercera fila los datos del segundo aceite. Entonces me dice que tenemos que sumar los dos aceites hasta obtener 50 litros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la cantidad de litros del primer aceite más la cantidad de litros del segundo aceite tiene que ser 50. Luego me dice que el primer aceite se vende a 17 bolivianos, por eso colocamos 17 por X. También me dice que el segundo aceite cuesta 22 bolivianos, por eso colocamos 22 por Y. Y esto se debe vender a 21 bolivianos, es decir, los 50 litros se debe vender a 21 bolivianos. Por ese motivo multiplicamos 21 por 50. Ya tenemos los datos para plantear nuestro sistema, entonces vamos a decir, formando el sistema, X más Y igual a 50, es la primera ecuación,
Y 17x más 22y es igual a 21 por 50. 17x más 22y es igual a 1050, que es el producto de 21 por 50. Que lo que hacemos luego, multiplicamos la primera ecuación por menos 17 y así eliminamos la letra x. Entonces decimos menos 17x menos 17y es igual a menos 850. No se olviden que este menos 17 se tiene que multiplicar por los tres elementos. Por x, por y y por 50. Eliminamos la variable x y anotamos lo que nos queda. ¿Qué es lo que nos queda? 22 menos 17 me queda 5. Igual a 1050 menos 850, 200. El siguiente paso es que este coeficiente de y pase al otro lado a dividir, de manera que tenemos que y es igual a 200 entre 5. Entonces y va a ser igual a 40. Luego calculamos el valor de x, reemplazando ese valor de y en la primera ecuación, que dice x más y es igual a 50. Donde x va a ser igual a 50 menos y, o sea, 50 menos 40. De manera que x va a ser igual a 10. Se deben usar 10 litros de aceite de 17 bolivianos y 40 litros de aceite de 22 bolivianos. Esta letra no se olviden que es x. Solamente que en la cuestión de typeo se ha cambiado o lo hemos cambiado. El siguiente problema, el número 8, me dice: a un navegante le lleva 45 minutos recorrer 6 kilómetros río abajo y tarda 90 minutos regresar la misma distancia río abajo. Río arriba en contracorriente sería. Calcula la velocidad del bote en kilómetros hora en aguas tranquilas y la velocidad de la corriente del río. Entonces, vamos a definir como x la velocidad del bote. Vamos a definir como y la velocidad del río. Vamos a decir que x más y es cuando el bote va a favor de la corriente, es decir, río abajo. Y vamos a decir x menos y es cuando el bote va en contra de la corriente, es decir, río arriba. 45 minutos es lo que tarda río abajo, que eso es 3/4 de hora. Y 90 minutos es lo que tarda río arriba, que eso es 3/2 de hora. Ustedes ya saben convertir, ¿no? En física han aprendido conversión, entonces no va a ser complicado esta conversión de minutos a hora. No nos olvidemos que distancia es el producto del tiempo por la velocidad según una fórmula de física, de donde la distancia, que en este caso es la misma, o sea 6 kilómetros, es igual al tiempo, en el primer caso, que es 3/4 de hora, por la velocidad a favor de la corriente. Eso en la primera ecuación. De aquí, vean ustedes, hemos aplicado artificios para despejar o volverle una expresión lineal. Este denominador, que es 4, pasó a multiplicar al 6. Y este 3, que está delante de x y y, multiplica a ambos en el paréntesis. Esto ustedes ya lo han practicado bastante cuando trabajábamos ecuación y sistema de ecuación en la unidad pasada, ¿no? La siguiente expresión es la que vamos a partir de esta fórmula, anotar con los datos en contra de la corriente, es decir, este valor de acá y los 90 minutos o los 3/2 de hora. Por eso decimos, la distancia es la misma, que son 6 kilómetros. En este caso el tiempo es en contracorriente, que es 3/2 de hora, multiplicado por la velocidad en contracorriente, que es x menos y. Aplicando los mismos artificios que en el caso anterior, vamos a tener 3x menos 3y igual a 12. Armemos un sistema con estas dos expresiones y vamos a decir 3x más 3y igual a 24, 3x menos 3y igual a 12. Aquí no tenemos que eliminar nada, no tenemos que cambiar nada o multiplicar. Directamente este valor se puede eliminar o suprimir. Y decimos que aquí tenemos 6x más 30 igual a 36. ¿No? Sumamos 3 y 3, me da 6. Sumamos 24 más 12, que me da 36. Seguidamente el coeficiente x pasa al otro lado a dividir. De manera que x va a ser igual a 6.
Ahora hallemos el valor de y diciendo 3x más 3y igual a 24. 3y igual a 24 menos 3x. 3y va a ser igual a 24 menos 3 por 6, que es el valor de x 6. Y va a ser igual a 24 menos 18, 3 por 6, 18, no se olviden, dividido entre 3. El coeficiente de y directamente lo pasé al segundo miembro. Realizando la resta, 24 menos 18 es 6, eso lo debo dividir entre 3, de manera que y va a ser igual a 2. Tenemos entonces que la velocidad del bote es 6 km hora y la velocidad del río es 2 km sobre hora. Dice en el ejemplo número 2, inciso B del 8, dice 3 grifos llenan un depósito en 20, 30 y 60 minutos respectivamente. Calcula el tiempo que tardan los 3 grifos en llenar el depósito si se abren simultáneamente. X es el tiempo que andamos buscando. X sobre 2 va a ser, X sobre 20, perdón, es el tiempo del primer grifo. Es decir, tomamos lo que tarda el primer grifo en llenar el tanque directamente. Dividimos el tiempo que buscamos entre el tiempo que el grifo tarda en llenar el tanque. Lo mismo hacemos con los otros dos grifos, ¿no? X sobre 30 el tiempo del segundo grifo y X sobre 60 el tiempo del tercer grifo. Para formar el sistema vamos a decir X sobre 20 más X sobre 30 más X sobre 60 es igual a 1. ¿Por qué 1? Porque tenemos que llenar un tanque o un depósito, el mismo depósito. Multiplicamos por 60, ¿por qué? Para eliminar los denominadores de aquí. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir 60 dividido entre 20 de a 3 por X, 3X. 60 entre 30 de a 2 por X, 2X. Y 60 entre 61 por X, X. Esto es igual a 60 por 1 que me da 60. Seguidamente realizo la suma de estos tres elementos. 3x más 2x más x, eso es 6x, igual a 60. X va a ser 60 entre 6, de manera que x es igual a 10. ¿Qué quiere decir esto? Que en 10 minutos llenarán el depósito los tres grifos si los abrimos simultáneamente. Vamos con el siguiente. Dice, en este caso, coloqué inciso A el problema número 9 y esta es una pregunta que va a ir a la plataforma, jóvenes. ¿Por qué? Porque el inciso A del problema número 9 es el mismo que hicimos hace un momento en la cuestión de los aceites, ¿no? Es el mismo ejercicio, el mismo ejemplo con los mismos datos. Entonces, no hay necesidad de volver a hacer un ejemplo que ya se hizo. Solamente volverlo a copiar en el otro lado donde va el otro enunciado. En este caso tenemos también un problema parecido al del río, en este caso, pero habla con avión, ¿no? Dice la velocidad de un avión en el aire está en reposo, cuando el aire está en reposo, perdón, es de 120 kilómetros hora. Cuando viaja a favor del viento recorre cierta distancia en 4 horas, pero cuando viaja en contra del viento solamente 3/5 de la misma distancia en el mismo tiempo. Calcula la velocidad del viento, dice. No me pide ni siquiera la distancia, no me pide el calcular la velocidad del viento. Entonces decimos, la velocidad del avión es 120 kilómetros hora. X va a ser la velocidad del viento, que es lo que yo estoy buscando. 120 más X es cuando el avión viaja a favor del viento. Y lógicamente 120 menos X es cuando el avión viaja en contra del viento. 4 horas es el tiempo. Ahora, Y va a ser la distancia que recorre cuando va a favor del viento, dice. Cuando viaja a favor del viento recorre cierta distancia. No conocemos la distancia, entonces vamos a colocar Y. Y también me dice, pero cuando viaja en contra del viento recorre solamente 3/5 de la misma distancia. Eso quiere decir 3/5 de Y es igual a la distancia cuando va en contra del viento. A partir de aquí, y tomando en cuenta la fórmula que me dice distancia es velocidad o tiempo por velocidad, vamos a armar nuestro sistema. El primero, la distancia que es Y,
igual a tiempo, que es 4 horas y es el mismo para ambos, por la velocidad a favor del viento, en el primer caso. En el segundo caso, la distancia cuando va en contra del viento, igual al tiempo, que es 4 horas, por la velocidad del avión menos la velocidad del viento, porque va en contra del viento. Formamos el sistema con esos datos y vamos a decir menos 4x más y igual a 480 por un lado, y por otro lado 20x más 3y igual a 2400. Ahora, esta tarea se la voy a dejar para ustedes, para que ustedes practiquen, ¿no?, lo que ya aprendieron a hacer las unidades anteriores. Porque esto puedo explicarlo, pero yo tengo que hacer o tengo que buscar que ustedes estén practicando constantemente, ¿no? Por ejemplo, ¿de dónde salió 4x negativo y 480? De multiplicar 4 por 120 y 4 por x, y luego ese 4 por x pasó al otro lado con signo cambiado. Aquí también este 5 que está dividiendo a 3y tiene que pasar al otro lado, multiplicarlo a 4 y luego hacer lo mismo que hicimos anteriormente. Estos jóvenes ustedes lo tienen que hacer en su material de apoyo. Y vuelvo a decirles, practicando según los conceptos que ya han visto y las formas que ya han visto de resolver problemas en las unidades pasadas. Seguimos. Vamos a multiplicar el primer sistema por 5, o la primera ecuación por 5. Y decimos, para eliminar x, menos 20x más 5y igual a 2400. Fíjense, 5 por menos 4x es menos 20x, 5 por y es 5y, y 5 por 480 es 2400. Eliminamos x y sumamos lo que nos queda. Nos queda 8y igual a 4800. El que está multiplicando a y pasa a dividir a 4800, de manera que y va a ser igual a 600. Luego vamos a calcular x, que al final de cuentas x es lo único que me interesa, ¿no? Calcular la velocidad del viento, dice el enunciado. Entonces digo 20x más 3y igual a 2400, según la segunda ecuación. 20x igual a 2400 menos 3y, pasando 3y al otro lado con signo cambiado. 20x es igual a 2400 menos 3 por 600, reemplazando el valor de y. De manera que x es igual a 2400 menos 1800 por el producto 3 por 600 dividido entre 20. Vean ustedes, 20 lo pasé al otro lado a dividir. Y va a ser igual, o x va a ser igual en este caso. Tomen en cuenta esto. Esta también, como le dije hace un momento, es pregunta. ¿Qué variable estoy cambiando en el enunciado? ¿Y cuántas veces lo estoy cambiando? Creo que ya van 2. 600 dividido entre 20, de manera que y va a ser igual, o x en este caso va a ser igual a 30. ¿Qué quiere decir esto? La velocidad del viento es de 30 kilómetros sobre hora. Bueno, jóvenes, como les dije hace un momento, estos pequeños errores que se cometen en el caso de la transcripción nos ayudan a que ustedes ganen ciertos puntos en la participación en los debates de la plataforma. Tomen en cuenta esto y nos vemos la siguiente ocasión.